Pues, Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a una clase de la Fundación Orahaim de nuestro Centro de Estudios Noágidas. En este curso llamado Las Leyes Noágidas, Fundamento y Práctica, impartido por nuestro estimado rabino Asher Kakwa, quien el día de hoy nos trae un tema nuevo. Vamos a seguir con el estudio, vamos a profundizar en el mismo. Les recuerdo la dinámica de la sala. Es necesario mantener cámaras encendidas y micrófonos apagados durante la clase, para que después podamos tener un apartado de preguntas y respuestas en las cuales es necesario que cada uno de ustedes levante la mano por medio de la plataforma de Zoom para que les pueda dar la participación de manera ordenada. Dicha participación debe de ser de aproximadamente un minuto, minuto y medio, para que todos podamos participar. Así que sin más preámbulo, le dejo la sala a nuestro querido Raf. Raf, bienvenido y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Israel. Gracias a todos por la bienvenida. Y bueno, sí, como le decía Israel, Baruch Hashem, hoy continuamos. Aparentemente es otro tema, pero bueno, viene siendo como en cadena de lo que veníamos hablando. Hoy vamos a tratar un poco de lo que es el cielo y el infierno, si realmente existen estos conceptos tal cual como la gente lo cree en el judaísmo. Y precisamente, no solamente pensar lo que en el judaísmo, no, o sea, si tenemos la conciencia de que la Torah es Emet, la Torah es verdad y cómo Hashem creó el mundo, precisamente vamos a entender cuál es la realidad de estos conceptos. Mucho de esto está distorsionado desde las religiones cristianas. Sabemos que el cristianismo lleva muchos años, entre comillas, dominando, hasta hace poco que ya prácticamente ha perdido la fuerza que tenía, y mucha de esa fuerza era precisamente obligando a la gente, haciendo persecuciones, todas estas cosas. Entonces hay una cosa muy importante, que hay por ejemplo, ahorita que pasó Shavuot. En Shavuot estudiábamos, compartíamos que el pueblo de Israel tuvo que prepararse precisamente para recibir la Torá. Hubo un proceso como para precisamente de refinarse, de dejar mucho de ese Egipto atrás, porque como siempre hemos dicho, fue entre comillas fácil salir de Egipto, pero otra cosa es sacar el Egipto dentro de ellos. Entonces es más difícil eso, o sea, es más difícil que la gente deje de creer en ídolos cristianos. Digo, es más fácil que la gente deje de creer en estas cosas, aunque si lo miramos obviamente es un proceso difícil para cada quien, pero comparado con dejar o sacar del inconsciente muchas creencias o muchos errores que hay respecto ciertas enseñanzas que, si bien son importantes, están mal entendidas gracias a los años de dominio del cristianismo. Y estamos en un proceso entonces de depuración precisamente recibiendo esta Torah, que también es parte de las naciones también. Y se hace importante entonces, en ese proceso de crecimiento, como que dejar muchos conceptos a veces, como por decirlo así, como en cuarentena. Es decir, hay conceptos, muchas preguntas. La gente, cuando empieza el proceso de monoteísmo, tiene muchas preguntas respecto a la muerte, respecto a la vida después de la muerte, el tema del cielo e infierno, el tema que hemos hablado, algunas cosas sobre el tema de los exorcismos, todas estas cosas que se hicieron como muy famosas dentro de la religión cristiana. Entonces la idea de estos temas que estamos viendo es precisamente depurar esos conceptos, más bien depurar el inconsciente de las personas, sacando conceptos que son erróneos. Y por eso, en ese orden de ideas que veníamos hablando de la muerte, hablamos desde el punto de vista de la halajá, lo que hay que hacer, o cómo debe corresponder una persona por respecto al difunto, de no mirar el cadáver, etcétera. Todas estas cosas que miramos son halágicas, son una ley, cómo debe comportarse, y algunas sugerencias, obviamente, porque decíamos que no hay una ley como tal establecida para Bnei Noach, pero dábamos sugerencias en base a la ley judía. Entonces, y después de esto hablamos un poco de lo que es el alma, que fue la clase última después de este foro que hubo. Hablamos del alma, de todo este proceso que el cuerpo tiene también, y que el alma también tiene. Y obviamente hemos hablado y mencionado el tema de los ciclos. O sea, el cuerpo muere, el alma no, pero el alma viene nuevamente a reencarnar, porque hay un proceso de Gilgulín que lo vamos a mencionar más adelante de manera muy, muy sencilla. Y ese proceso es precisamente para ayudar a la reparación. O sea, que no es como que con la muerte terminó todo. No, terminó, digamos, el ciclo para ese cuerpo.
o terminó el momento, vamos a decirlo así, para el cuerpo, pero el alma como sigue viviendo, el alma no tiene muerte. Empieza un proceso de juicio, empieza un proceso donde se puede determinar que vaya el Geinón, o que de pronto si es merecedora del Gan Edén, o si de pronto si todavía el alma amerita tener que venir nuevamente para seguir reparando cosas aquí. Es decir, ¿qué sucede allí? De ahí donde entramos con estos conceptos de cielo e infierno, que son parte de, mm, digamos, del concepto que se tiene sobre lo que pasa con la muerte, con el alma después de la muerte. O va para el cielo o va para el infierno. Eso es lo que enseñaron pues, la iglesia durante mucho tiempo. Y como acá vemos, después de la muerte se complica, o sea, hay más que simplemente si el alma se condena al infierno o si va al cielo, más cosas como el tema de los gigulín, las reparaciones, las reencarnaciones, etcétera, etcétera. Entonces, en el judaísmo, la Torah nos enseña precisamente que hay mucho más que simplemente que el alma, la persona muere y el alma es juzgada y se determina si va al infierno o al cielo. Entonces, precisamente empezando por allí, por depurar esos conceptos, en el judaísmo, en la Torá, no existe para nosotros ese concepto de cielo e infierno como la gente lo entiende, como viene entendiéndose desde el catolicismo, ¿no? De todas estas religiones. No hay un concepto como los cristianos lo tienen. Ahora la gente me preguntaría, bueno, pero no existe el Geinom. Sí, la Torá habla de Geinom, pero no es exactamente hablar de infierno, porque el infierno es un concepto muy diferente que la iglesia ha creado, que no tiene nada que ver con lo que es Geinom. Entonces, en el judaísmo y por extensión los noajidas también no deberían creer en esto normalmente se conoce por ahí como cielo e infierno. La idea, por ejemplo, con respecto al infierno, que ahí donde vamos a ver las diferencias, el infierno según el catolicismo es como una condenación eterna, ¿ya? Una condena eterna más que condena al sufrimiento eterno también, que la condena es como a sufrir el fuego eterno y todo esto dependiendo de la persona que no aceptó la religión, no aceptó a su idolatría, pues el cristianismo lo propone así. Quien no acepta al man ser, quien no acepta a lo que ellos llaman Dios, entonces definitivamente merece la condena del infierno. Ya, eso es ese planteamiento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, quien no acepta a Dios y a su Hijo, entonces, y todo lo que es esta nueva religión que Él encargó a ellos supuestamente de que llevaran el mensaje de Dios, quien no acepta eso, entonces merece la condenación, la condena eterna. Y esa condena es sufrimiento. Como vemos, esto está muy desviado de lo que es el Geinom, completamente. Por eso se hace como problemático traducir Geinom simplemente como infierno. Es muy problemático porque aquí no se traduce solamente la palabra, sino que hay un concepto muy elaborado detrás, y decir Geinom como infierno es de cierta forma como entenderlo como la iglesia lo ha planteado, y ahí es donde están todos los errores en esta concepción. Pero como todo en la mayoría de las cosas de la Iglesia Católica, toman cosas del judaísmo también, entonces hay un concepto que se llama Geinom, que ahorita lo vamos a mirar. Pero precisamente empezando a analizar ese concepto que se tiene en el infierno, la idea de condenación eterna y el sufrimiento sin alivio no funciona en lo que la Torá nos enseña. O sea, nadie es completamente tan malvado que no merezca ningún tipo de perdón o ningún tipo de sufrimiento que le permita expiar sus pecados. Entonces, castigo eterno es algo que no va de acuerdo a lo que la Torá nos enseña. No corresponde a los hechos de nadie, a los actos de nadie, porque como dijimos, no ha existido ni existirá alguien tan malvado que prácticamente nunca tenga la oportunidad de hacer teshuva, o de que Hashem no permita de que su alma sea eh, limpiada de los pecados que ha hecho. Entonces, otro problema es que precisamente hemos aprendido durante todos estos estudios y de otros estudios que han hecho anteriormente, es que Hashem, Dios, no necesitaba crear. O sea, él no tiene necesidades, él no tiene vacíos. Nadie puede decir, no, es que él necesitaba prodigar su amor. En verdad, no. Hashem no necesitaba de nada, no necesita de nada. Él es Dios, él es absoluto. Pero
en el lenguaje de la Hasidut de la Kabbalah se enseña precisamente de que él quería prodigar su bien. Entonces, para prodigar su bien, ahí encontramos la palabra entre comillas, necesitaba crear una creación, más que la redundancia, para poder ser rey, gobernar y poder prodigar su bien. Este ejemplo lo trae el Tania también en el portal de la unicidad, de que habla de que no existe rey sin pueblo. Entonces un rey en un castillo con todo, pero sin pueblo, sin nadie que gobernar, no es rey. Este es un ejemplo que trae el Tania en el portal de la unicidad. Sin embargo, estos ejemplos son de alguna manera cercanos para poder entender esta analogía, este deseo de Hashem de crear, pero no son exactos. ¿Por qué? Porque, como siempre, nuestras palabras se quedan cortas para definir exactamente la voluntad de Hashem o qué es Hashem. Entonces, en verdad, el ejemplo se queda corto porque Hashem no necesita nada. Él no necesita nada. Él solamente quería prodigar bien. Y precisamente, si ese es el principio de todo, que el objetivo de la creación, alguien tiene micrófono abierto, por favor, mi palabra es ver. Si el objetivo de la creación fue el otorgamiento del bien, o sea, el prodigar su bien a todo lo creado. Entonces, imaginemos que una persona teóricamente infinitamente malo existe y es enviado al infierno por toda la eternidad. Entonces, si el propósito es prodigar el bien, entonces esta persona va a recibir castigo eterno. Entonces va como en contra de ese principio que Hashem, por el cual, el motivo por el cual quiso crear, que fue dar de su bondad. Pero si creó algún lugar donde prácticamente va a tener que dar sufrimiento eterno, entonces eso contradice lo que precisamente la Torah nos está enseñando. Entonces por ahí empiezan, como dije, el problema de conceptos entre Geinom e infierno. Ahora, pero entendiendo el tema de Geinom, como los sabios nos enseñan, que es un poquito más, digamos, más extenso la explicación, pero una aplicación sencilla, yo la he mencionado algunas veces, es por ejemplo como cuando alguien tiene todas las semanas o algunos días de la semana tiene ropa que necesita lavar, ropa sucia, entonces necesitan introducirla a la lavadora para precisamente a través de los químicos que se le echan y del constante agitamiento que hay en la lavadora y el agua, todos los detergentes, todo esto, la ropa termina saliendo limpia. El Geinom tiene, como dice un rabino que por aquí tengo la cita, el rabino Aaron Moss, dice, el Geinom no es un castigo como lo ve el cristianismo. En el sentido convencional no es un castigo, sino por el contrario, una expresión de la gran bondad de Hashem. Eso es el Geinom. Contrario a lo que, aquí vemos la diferencia, cómo diverge entonces el concepto de infierno y de Geinom. Entonces, primeramente hay que entender también un poco de historia, que eso también haría muy extensa la clase, pero para resumirlo, sabemos que la Iglesia Católica obligaba, vamos a decirlo así, a que las personas aceptaran su religión, su creencia, bajo pena de muerte, hubo inquisiciones, hubo un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que lastimosamente funciona entre la sociedad a veces es el terrorismo, o sea, el terrorismo psicológico. Eso muchas veces funciona en diferentes aspectos, en diferentes roles de la sociedad. Muchas veces se recurre para el adoctrinamiento, para restringir a las personas de pensar, para restringir a las personas de querer hacer una cosa ajena a lo que la religión propone. Entonces se utiliza el terrorismo psicológico. El infierno, el concepto que se elaboró con respecto a infierno que la iglesia utilizó, precisamente era uno de los objetivos, era el terrorismo psicológico. O sea, te unes a nosotros o te vas a la condena eterna y esa condena eterna es así, así, así. Y eso, además de eso, se enriqueció ese concepto, vamos a decirlo así, un poco, con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante Alighieri escribió un libro que se llama La Divina Comedia, donde prácticamente relata su viaje por tres puntos espirituales, tres lugares espirituales que son el infierno, el purgatorio y
el cielo, creo que es. Esos tres, eso, el jardín del Edén me parece, o cielo, no sé. El paraíso le nombra. Paraíso, paraíso, exactamente, gracias. Entonces, exactamente, y es bueno de pronto por cultura, yo consideraría que es bueno que las personas leyeran ese documento, que es una obra literaria, no es más que eso, no es más que sino una obra literaria. Incluso ahí habla de que en el infierno también está el Sanedrín de los judíos, está en el infierno. O sea, me parece muy creativo como él escribe todo este documento. O sea, viéndolo como una obra literaria, en verdad es muy creativo, muy elaborado. Sin embargo, vemos que tiene un toque de la Iglesia Católica en cuanto a cómo se entendía el catolicismo en esa época, que era el terrorismo psicológico. Si no sabían también, por algún tiempo Dante Alighieri fue condenado por la Iglesia, o sea, condenado en el sentido que lo querían incluso matar, pero no por eso, sino por otro documento que él escribió que se llama Monarquía, otro libro que se llama Monarquía, donde él hablaba precisamente del interés político de la Iglesia, porque la Iglesia estaba por encima incluso de los reyes. Entonces él criticaba toda esta posición de la Iglesia en sus afanes políticos y todo esto, y obviamente ahí sí la Iglesia no le gustó y empezó a perseguirlo, y bueno, al final estuvo en el ojo de la Iglesia por mucho tiempo. Pero curiosamente, hace poco, cuando se cumplía con, creo que los 700 años de conmemoración de él, como escritor y todo esto, la Iglesia le acepta. Hace aproximadamente 100 años empezó un proceso como de aceptación de los escritos y del tema de Dante Alighieri, y bueno, todo un tema histórico bastante interesante. Pero lo curioso es que en verdad la Iglesia abiertamente no lo dice, pero la Iglesia fue tomando un poco esa imagen dantesca, esa imagen del infierno con los demonios, quemando a la gente, comiendo gente. Se hace un montón de cosas bastante duras que Alighieri dice que ocurren allí. Y hay otro concepto que es el purgatorio, como que ahí no son almas que precisamente no necesitan ir al infierno, a la condena eterna, sino como que ahí se pueden limpiar un poco. Entonces hay completamente una confusión de términos y procesos allí. Pero bueno, hay que entender, no vamos a hablar entonces de todo lo que dice la Iglesia Católica, vamos a hablar de lo que la Torá nos dice. Y la Torá nos dice, lo que dijimos, que resulta que el infierno no es un castigo, sino una expresión de la gran bondad de Hashem, o sea, del Gesed máximo de Hashem, una expresión del gran Gesed de Hashem. ¿Y cómo puede ser? Ahí donde precisamente hay otro libro que se cita, que yo lo cito mucho, el libro Kabbalah para las Naciones, que explica cómo a veces a las naciones, sobre todo a las naciones idólatras obviamente, se le hace difícil para ellos unir la idea de bien y mal, por eso la separan. Separan esta idea porque es más fácil comprender como que el mal actúa de manera independiente. Y eso es lo que hablamos del dualismo pagano, de idolatría, todo esto. Pero en verdad, el Geinom, como el objetivo es limpiar a las almas de sus pecados, entonces es como esa gran lavadora donde van las almas, obviamente experimentan un sufrimiento. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momento con la ropa, con las prendas de vestir que estén sucias, pues si pudieran experimentar o expresar ellas lo que sienten, de seguro va a ser muy doloroso para ellas estar agitadas ahí y con todos estos químicos, todas estas cosas. Entonces, hemos hablado de que el sufrimiento, Hashem lo ha permitido en este mundo precisamente como una expresión de su bondad. Es un bien, pero un bien que necesita o que se expresa en este mundo como un dolor. Nosotros lo percibimos en este mundo como un dolor. Y eso también lo encontramos en la Parashá Re, que significa que dice Hashem, hoy mira que hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Les recomiendo mirar el comentario que está en esa parashá, del comentario del libro que se llama Perlas Hasídicas, creo que es un libro pequeño. Hay comentarios muy resumidos, hasídicos, de comentarios de Rebbe sobre las parashot. Y hay algo allí que se trae, que precisamente a veces hay un bien tan grande, pero tan grande que no se puede revelar en este mundo, no se puede recibir en este mundo de una manera revelada, de una manera completamente visible como un bien. Eso es lo que explica el Rebbe allí en la Parashá Re. Cuando dice, hoy pongo ante ti la bendición y la maldición, el Rebbe dice, ¿qué es la maldición? ¿Qué es lo que llamamos maldición?
El Rebe comenta que es un bien tan grande, muy enorme, que precisamente no se puede revelar en este mundo de una manera revelada, valga la redundancia. No se puede expresar de una manera revelada, sino que se presenta a manera de maldición, entre comillas, a manera de sufrimientos. ¿Ya? Eso dice el Rebe, y son cosas más profundas. Entonces, ¿cómo puede ser? Precisamente tenemos que el mundo, como siempre lo sabemos, es como el recipiente de la bondad de Hashem, y hay cosas aquí que son reveladas y hay cosas que son ocultos. Hay cosas que pasan. Hay milagros revelados y milagros ocultos. Ya en este mundo se dan milagros revelados como cuál, por ejemplo, la partición del Mar Rojo es un milagro revelado. O por ejemplo, más moderno, un ejemplo puede ser ahorita cuando hubo el avión este de Malasia que se perdió en el mar. Hay muchas historias de personas que sobrevivieron porque no subieron al vuelo, y hay entre esas la historia de un judío que no era practicante que guarde el Shabbat, pero su asistente sí era Shomer Mibod, una persona que guardaba el Shabbat, todo esto, y él le dice a su asistente que por favor le apartara un vuelo para viajar el sábado porque tiene una reunión el domingo. Y el asistente le decía, pero es que es Shabbat. Y le decía, sí, pero yo no soy religioso. Y le decía, sí, pero yo no puedo como religioso guardarte a ti un vuelo para Shabbat, que estaría prohibido para mí hacer eso, aunque tú no lo guardes, yo no lo puedo hacer. Si quieres, eh, um, si quieres tú reserva el vuelo, pero te aconsejo que no, mejor no hagas, mejor porque no trabajes el domingo temprano. Y le decía, total que el hombre en primer momento dijo, voy a viajar el sábado porque en verdad necesito como llegar y descansar. Pero a último momento como que se arrepintió y al final no subió a ese vuelo. Y él hoy cuenta precisamente cómo no subió al vuelo y hoy sobrevivió. Entonces, él, si hubiera estado en el vuelo, hubiera muerto como todas las personas que estaban en el vuelo. Entonces, eso es un milagro revelado. Obviamente esto es un milagro. Hashem permitió que de alguna manera él escuchara a su compañero judío y no subió al vuelo. Obviamente esto es un milagro. Hashem permitió que su vida, que se mantuviera con vida. Entonces es un milagro revelado. ¿Por qué revelado? Porque se hizo consciente. Es evidente, es lógico. Si se hubiera subido al vuelo, hubiera perdido la vida como todos los demás, pero no se subió. Entonces es un milagro revelado. Pero hay milagros en el mundo que son ocultos. Son milagros que precisamente nunca nos vamos a enterar de qué pasó. ¿Ya? Por eso nunca podemos de alguna manera dar las gracias, porque nunca somos conscientes de qué pasó. Una persona pudo haber tenido el milagro de sobrevivir de algo que tal vez nunca supo que estuvo en peligro. Entonces eso la Kabbalah le llama, o la Hasidut lo llama, son milagros ocultos. ¿Ya? Entonces los milagros ocultos, o sea, primero entender que no todos los milagros tenemos conciencia de qué pasan, pero también tenemos otros milagros que nunca nos vamos a dar cuenta, nunca vamos a saberlo porque son milagros ocultos. Entonces, con respecto a esta parasha, el Rebe dice que las maldiciones son realmente un bien tan grande que no se pueden manifestar en este mundo de una manera abierta. No hay manera que se pueda manifestar así, de una manera revelada, que todo el mundo los vea, sino que se presenta a través de una manera oculta. Por ejemplo, hablemos de esa parasha. La parasha dice, mira, Israel, que hoy pongo delante de ti la maldición y la bendición y la maldición, y tú elegirás la bendición. Y le está hablando cuando entre a la tierra de Israel, que nada más es que abran su boca y pidan, que Hashem les concederá, pero si no cumplen las órdenes que le dio, los mismos, entonces serán expulsados. Y al final, ¿qué pasó? Pues obviamente sabemos que por Israel se desvió en los mismos, no todos, pero obviamente esto causó que el pueblo fuera exiliado, y todavía hoy estamos viviendo esos exilios. Pero ¿qué ha permitido todo esto? Precisamente que los judíos se han dispersado por todo el mundo y que puedan ayudar a rescatar todas las chispas que necesitan llegar a la verdad de la Torah. ¿Ya? Por eso también Hashem ha permitido también la creación de religiones, también lo hablamos el otro día. O sea, la religión, nada pasa en este mundo sin la voluntad de Hashem. Incluso las religiones idólatras están dirigidas por Hashem. E incluso lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todo está bajo el control de Hashem. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó esto, Rabino? No sé. Son cosas que están más allá de nuestro conocimiento. Por eso dijimos, son cosas que aparentemente son duras, son fuertes,
pero que de alguna manera tal vez están ayudando a ocurrir milagros muy grandes con respecto a al camino a la redención. Bien, volviendo a nuestro tema, hay que entender entonces que los sufrimientos son precisamente para ayudar, como lo dice Masejet Berajot, el tratado de Talmud en Berajot, los sufrimientos ayudan a expiar pecados. Los sufrimientos ayudan a la persona a expiar pecados de esta vida o de la anterior. ¿Ya? Ese es el tema de los sufrimientos. Entonces Hashem no manda sufrimiento porque le guste vernos sufrir. Todo lo contrario, Él está expresando su bondad. Y incluso por eso que también enseña mucho que si alguien, lo que decía Nahum Ishkansu, que decía todo es para bien, es tener la conciencia de que aún esto que está sucediendo no lo comprendo, por algún bien oculto de aquí. ¿Ya? O por ejemplo como le pasaba a Job, a Job, que le llevaron todas las noticias malas, digamos así, de su familia, los desastres, las desgracias que sufrió, y él se levantó, rasgó sus ropas y dijo, Hashem, bendito, alabó a Hashem en ese momento y le dijo, tú me has dado todo, tú me lo has quitado, bendito sea tu nombre. O sea, eso es una persona que tiene conciencia de que incluso lo malo, aparentemente, viene de Hashem. Entonces, si esto ocurre en la vida, ¿por qué ocurre esto en la vida? ¿Por qué envían sufrimientos? ¿Por qué Hashem permite los sufrimientos? Por lo que estamos diciendo, para ayudarnos a expiar pecados, ya sea de errores de esta vida, precisamente, o de la otra. Eso se llama justicia divina. Más adelante vamos a hablar del tema de la recompensa y el castigo, que también es importante incluir este tema aquí. Por ejemplo, yo estaba estudiando leyes de Sedaká y decía allí algo muy fuerte. Decía allí, bueno, en principio dice muchas cosas que no debemos hacernos, como decía, como ignorar a una persona que está pasando una necesidad y darle Sedaká, todo esto. No debemos mirar hacia un lado y olvidarnos del que está necesitando. Pero dice una cosa interesante, ya al final del capítulo del Kisut dice que una persona no se acostumbre a pedirse de acá, es decir, que mejor se retuerza del dolor antes que tener que pedirse de acá. Entonces mire cómo es de equilibrado todo el tema. Por un lado dice, no, la de acá alivia decretos celestiales y la persona debe darse de acá a quien la necesita, etcétera. Pero por otro lado dice que una persona no debe acostumbrarse a pedirse de acá y que mejor que se retuerza de dolor antes que recibirse de acá. Y que incluso la Gemara en Shabbat dice que vuelva a su Shabbat un día de Hol, un día normal de semana, antes que pedirse de acá. Los sabios explican sobre eso. ¿Qué significa volver el Shabbat un día de semana? O sea, que porque generalmente los judíos tratamos de tener como que la mejor comida para el Shabbat, en la semana pues, normal, pero el Shabbat es los mejores platos para la mesa de Shabbat. ¿Ya? Precisamente, entonces, si una persona no tiene el dinero, entonces que su Shabbat sea como un día de semana, es decir, que como una comida normal, no tiene la plata suficiente, el dinero suficiente para hacer una comida como él quisiera, entonces mejor que en la comida tenga una comida sencilla antes de tener que pedirse de acá. Pero por otro lado dice que cuando una persona necesita de acá, en verdad sabe que lo está necesitando y no la recibe, entonces puede que estar haciendo mal por su orgullo. ¿Ya? Por su orgullo, entonces no recibe la ayuda que Hashem le está mandando a través de otra persona. Pero lo que le quería decir al final es que dice que si una persona engaña a otros para conseguirse de acá, dice, esa persona no morirá sin empobrecer. Así dice Joan Arup. Es fuerte esto, fuertísimo. O sea, una persona que sale por allí no necesita el dinero, de pronto tampoco es que sea una persona millonaria o que tenga todo, pero tiene lo necesario. Y sale y engaña a las personas, no, es que mi mamá se enfermó, o que mi papá se enfermó, o que esto y lo otro, y eso lastimosamente hay gente, pero esa es la justicia divina, eso se encarga Hashem, que para conseguirse de acá, mienten a otros. ¿Y qué dice el Shulchan Aruch? Unas palabras muy fuertes, dice, esa persona no morirá antes, primero empobrecerá y después morirá. Es decir, tendrá que vivir la consecuencia de eso que está haciendo en su vida, ahí mismo en esa vida, no en la próxima ni en otra, sino que tendrá que, dice, no morirá sin empobrecer, o sea, sin vivir la consecuencia de lo que está haciendo. Eso es justicia divina. Pero justicia divina es, no volvemos al punto, no es un castigo, no es que a Hashem le guste hacer sufrir a la gente, sino que así como nosotros
vivimos de niños sufrimientos. ¿Por qué? Porque de pronto no queríamos ir a la escuela y a veces hasta llorando, nuestros papás nos obligaron a ir, estábamos sufriendo, hubiéramos sido felices que nos dejaran en la casa jugando videojuegos, no sé. Eso hubiera sido mejor para nosotros como niños. Pero nuestros papás nos hacían sufrir porque nos mandaban a la escuela y nos ponían a estudiar las matemáticas, todo esto. Entonces experimentábamos un sufrimiento, ¿cierto? Pero hoy miramos hacia atrás y dijimos, bendito sea Hashem, que mis padres me obligaron a ir a la escuela y que permitieron que yo, aún en ese tiempo que no era consciente de las cosas, hoy tenga de pronto un oficio, tenga la manera de saber leer y todo esto. ¿Ya? Entonces, hoy entendemos que ese, entre comillas, sufrimiento era por nuestro bien, era una forma de disciplinarnos, una forma de corregirnos, de mandarnos, de irnos puliendo como personas, vamos a decirlo así. De la misma forma, Hashem, cuando envía estos sufrimientos, no lo hace con la intención de alegrarse del sufrimiento, nos está disciplinando para poder corregir, para poder manejar, para poder permitir que nos refinemos. Obviamente también tenemos uso de la libre elección para hacer todo esto. Y ahí está el punto. Entonces la vida misma como tal es un proceso donde podemos expiar pecados o errores de esta vida o de anteriores vidas. ¿Ya? La vida misma no es fácil por eso. La vida misma es difícil precisamente porque amerita, sí, necesita el reto de sobreponernos a estas cosas y poder corregirnos. Entonces, la vida misma es así, el mundo es difícil, este mundo confluye en la oscuridad y la luz, etcétera, etcétera. Pero resulta que existe otro mundo que se llama Geinom. Y el Geinom es exactamente lo mismo, pero más intenso, vamos a decirlo así. Es decir, también es para permitir que la persona limpie sus pecados, pero en este caso ya solamente el alma como tal. En este mundo se puede cuerpo y alma, por eso la idea es refinar lo material, pero en el momento que la persona no aprovecha su estancia en este mundo y todo lo contrario, pronto sigue pecando un poco más y pecando más, entonces Hashem está misericordioso que retira esa alma de este mundo y la lleva al Geinom para que allí pueda limpiar sus pecados. Obviamente que es doloroso, pero no es esa imagen que Dante presenta de las almas quemándose y todo esto, pero sí es doloroso. Se habla de un fuego espiritual, sí, eso hay que entenderlo más profundamente, pero se habla de un fuego espiritual, no es un fuego real y tampoco es, como decíamos, un lugar donde Hashem se complazca del sufrimiento. Y segundo, no es eterno. ¿Ya? Los sabios explican que es máximo 12 meses que el alma está allí, 12 meses en ese lugar para poder limpiarse. Incluso dicen los sabios en el Talmud que incluso las almas de los tzadikim también tienen que pasar por el Geinom. Pero la diferencia es que ellos pasan un muy corto periodo de tiempo. Es como que ellos van a pasar, digamos, tienen el mérito de ir al Gan Eden, que ahorita hablamos del Gan Eden, y precisamente para poder entrar allá tienen que limpiarse completamente y como que el infierno o el Geinom, vamos a decirlo así, porque ya dije infierno se traduce muy mal, lo entendemos completamente como el catolicismo lo enseña, porque el Geinom le permite como terminar de limpiarse un poquito todo ese residuo, digamos, de estar aquí para poder entrar al jardín del Edén, al Gan Eden. El Tania en Higuera de Kodesh también dice otra cosa muy interesante citando las fuentes de Kabbalah. Dice que en este mundo no hay ningún ser humano que no peque. Y eso suena fuerte, porque uno dice, bueno, ¿cómo así? Y el Baal Shem Tov, el Arizal, Moshe Rabenu, Shabir Rabishon Bar Yochai, que también pecaron. Entonces dice, la explicación es que a veces estas almas son tan grandes, tan elevadas, que el solo hecho de tomar un cuerpo se considera entre comillas, pecado. O sea, como que bajan de nivel, y eso se consideraría, según la Kabbalah, no un pecado, como un pecado. Entonces hay que entender ese cómo hace mucha diferencia. Es como una enseñanza más. No es que sea un pecado tomar cuerpo, porque no tiene sentido, sino que es para mostrarle que al nivel que están ellos, esa alma, al solo de hecho tomar cuerpo, es como si pecara, no es realmente que peca. ¿Por qué traigo esto? Porque precisamente acabo de decir que toda alma necesita en algún momento pasar por el Geinom para incluso poder ir al Gan Eden.
¿Ya? Entonces, ahí vemos precisamente, cierra el micrófono, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerremos micrófonos. Ok, entonces, ahí, entendiendo todo esto que estoy diciendo, ahora se entiende por qué la expresión que me parece muy linda del rabino Aaron Moss, que dice, en verdad, el Geinom es una expresión de la gran bondad de Hashem. O sea, Hashem es tan bondadoso que incluso aquellas personas que toman un camino contrario a lo que él desea, él nunca los considera como almas perdidas, como ya acaso perdidos, sino que permite que incluso, o sea, lo ideal es que vengan nuevamente a este mundo y por eso estamos reparando en este mundo. Pero si aún así en este mundo no repara, Hashem permita ya que el alma pueda expiar en el Geinom sus pecados y no es eternamente. Y sí es un sufrimiento, claro que sí, porque obviamente si hablamos de que en esta vida hay sufrimientos, lo experimentamos a diario a veces por el hecho de que se nos pierde un dinero, de Shalom, o que una persona se enferma, de Shalom, que Hashem nos libre de todo esto. Por eso siempre apelamos nosotros a su atributo de misericordia diciendo, permítenos reparar las cosas, pero no a través de sufrimientos. Siempre pedimos, o sea, a pesar de que el mundo es así, nosotros como personas que tenemos nuestra fe en Él y que sabemos que Él es misericordioso, también nos apegamos a su atributo de misericordia. Pero entonces, eso es el Geinom. El Geinom está construido precisamente como para expiar pecados. Ahora, cuando se habla de purgar, que la palabra purgar es precisamente como sacar algo de otra cosa. Por ejemplo, sacar lo malo de algo que yo deseo tener. Entonces ya hablamos de eso. Cuando la persona muere, empieza un purgatorio de la tumba, ¿cierto? Que lo hablamos. Que la llamamos Hibuda Kever, como que el alma experimenta el sufrimiento, nuevamente con la palabra, experimenta el sufrimiento cuando el cuerpo se empieza a descomponer, cuando se da cuenta precisamente que ya no está en este mundo, cuando se da cuenta que todo aquello a lo que se abocó en este mundo, a donde dirigió sus intereses, ya no lo puede hacer y que tal vez es consciente de que perdió el tiempo, no lo valoró como podía hacerlo. Eso es un sufrimiento. Y el sufrimiento es purgatorio, o sea, le permite a la persona empezar a expiar. No me gusta decir la palabra porque precisamente se relaciona entonces con el catolicismo o con el cristianismo, pero entonces hablemos de expiación, una expiación que empieza desde que el mismo cuerpo muere. Y esa expiación continúa, ya sea que la persona es juzgada, obviamente, y es juzgada nuevamente para nacer nuevamente, o es juzgada para que vaya a otros tipos de expiaciones, como el hueco de la onda, que el Tania menciona, Kaf Akela, que según dicen uno de los más dolorosos también, incluso peor que el Geinom, o incluso el limbo, entre comillas, que el alma espera juicio, ¿ya? O por ejemplo el caso de un suicida, que dice el Zohar que su alma es perseguida mucho tiempo de un lugar del mundo al otro con ángeles que llevan espadas de fuego y le van azotando al alma. Es un sufrimiento muy fuerte. Entonces, ¿esto por qué lo hace Hashem? Precisamente porque son pecados que necesitan esto. O como ya hablamos, por ejemplo, el caso del hombre que recogió leñas en Shabbat, que también Moshe no sabía qué hacer, le consultó a Hashem y Hashem le dijo que sea sacado y apedreado. Entonces, esto es fuerte, son cosas fuertes, pero obviamente todo esto Hashem lo hace para ayudar a expiar los pecados. Y el Sanedrín, ya lo hablamos hace tiempo también, ejecutaba, no siempre, porque no se veía con frecuencia esto, pasaban 70 años y no pasaba ningún tipo de acontecimiento de esto. Pero Hashem le dio al Sanedrín, que eran sadiquín, eran hombres santos, el trabajo santo, digamos, de ayudar a personas a expiar pecados. Entonces, entendemos que todos los sufrimientos que se envían al mundo o que la persona vive son precisamente expiación. Por eso decimos caparot abonot, vamos a decirlo así, caparot abonot, expiación de pecado. Eso es lo que resume caparot abonot. Capará, expiación. Eso es realmente el concepto que la Torá nos enseña de lo que es el Geinom. Y como vemos, no es solamente Geinom entonces, es también la vida en este mundo, es también entonces el mundo espiritual cuando llega de pronto juicios que el alma tiene que vivir, o incluso tenemos el Geinom, que es lo que estamos hablando, o incluso el Gilgul, volver a reencarnar, ¿ya?
Son todos estos métodos creados por Hashem, dentro de los que conocemos, gracias a los sabios, los sadiquín que nos revelaron todo esto, que nos permiten limpiar, crecer. Por eso, según la Kabbalah, por ejemplo, está dicho, como que dice que Dios mantiene el pecado hasta la tercera y cuarta generación, ¿cierto? Dice la Torá. Y por otro lado también dice, y los hijos no pagarán por los pecados de los padres, y los padres no pagarán por los pecados de los hijos. Buena explicación que traen algunos sabios sobre estos temas que se refieren precisamente a Gilgulín. Por ejemplo, Rabino Ranellar es uno de los que dice, enseña, que a qué se refiere esto a la tercera y cuarta generación, que dice que una persona, si han pasado 3 o 4 generaciones y no ha avanzado nada en su tikkun, entonces Hashem le retira de aquí y lo lleva a otro lugar para poder hacer expiación. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es estar constantemente haciendo reparación, corrigiéndolos, o sea, generando buenos hábitos, cambiando nuestro modo de pensar, cambiando nuestro modo de hablar, cambiando nuestro modo de actuar, relacionando mejor con los demás. Todo, no lo veamos tan profundo como que, bueno, ¿cómo hago para corregirme? ¿Y cómo sé yo cuáles son los gilgurín? No, empecemos a cambiar hábitos. Eso es, empecemos por allí. ¿No? Empezó por ahí. Había una persona que me comentaba, bueno, ha pasado mucho en este tema de las personas que hacen teshuvá, que al principio de pronto el rezo les parece, a los judíos pues les parece el rezo algo muy extenso y les da un poco de pronto de pereza hacerlo todo, y al principio se esfuerzan y al principio les cuestan, pero cuando ya llega un punto en que lo hacen fácil, es decir, lo hacen muy fluido, se habitúan incluso a hacerlo, y el día que no lo hacen obviamente están mal, entonces están cambiando. Así es el método de cambiar hábitos, o sea, así es el proceso de cambiar hábitos. Ya al principio las cosas cuestan, pero tenemos que empujarnos un poco. Y eso, ese empujarnos y eso que nos cuesta es sufrimiento, ¿ya? Pero un sufrimiento leve. El hecho de pronto, la mañana tengo que rezar y, por ejemplo, el caso de los judíos que tenemos la obligación de rezar y el día está lluvioso y está toda la cama calientita, entonces toca levantarse sí o sí, y eso es un sufrimiento. ¿Sufrimiento por qué? Porque toca a uno empujarse de lo que el cuerpo desea, ¿ya? Entonces, esos sufrimientos también ayudan en el proceso de, corrección precisamente, y son tikkun amidot, traduzcamos ese tikkun amidot como cambio de hábitos, cambiar malos hábitos por buenos hábitos, ¿ya? Entonces, el Geinom, que realmente es eso que estamos hablando, el Geinom entonces no es un sufrimiento eterno o algo así, ¿ya? Por ejemplo, estaba leyendo, está prohibido, como sabemos también por las leyes de idolatría para los no judíos, está prohibido estudiar de escritos idólatras, ¿cierto? O sea, estudiar Nuevo Testamento, que llaman, o cosas así, está prohibido dentro de las leyes de idolatría. Pero también hablamos hace tiempo que a una persona que sabe que tiene buenas bases, digamos, no es una persona que se va a confundir, si una persona que tiene buenas bases puede leer algo de esto para sacar precisamente y enseñarle a otros lo equivocado del asunto, eso se permite. Y yo estaba leyendo aquí el concepto de infierno que tiene la Iglesia Católica. Y ellos hacen preguntas que tienen que ver con lo que estamos explicando nosotros. Por ejemplo, primero aquí, no me pongo a profundizar en eso, no me interesa perder tiempo en eso. Solamente busqué algo para compararles a usted aquí. Ella hace una pregunta aquí en un título, una página X, que dice: ¿cómo es posible que exista el infierno si Dios es infinitamente misericordioso? Es la pregunta que acabamos de responder hace un momento. O sea, es una buena pregunta. Es interesante, es lógica la pregunta. De pronto de hecho, durante todo este tiempo que ha habido, el Rambam fue uno de los que hizo discusiones públicas con ellos, y estas discusiones públicas con ellos han permitido que ellos también como que empiecen a reestructurar sus escritos y a corregir cosas, porque para no quedar tan al descubierto con muchos de sus doctrinas. Y esto es aquí, dice, esa pregunta es la que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo puede ser que Hashem, si es un Dios que creó todo esto para prodigar su amor, entonces va a tener un infierno? Acabamos de responder esa pregunta aquí en la clase. Dijimos, ¿por qué?
porque el gay no es un sufrimiento, no es un castigo, pero no es un castigo, sino la expresión de su gran bondad. Eso dijimos nosotros, y que permite limpiar. Sin embargo, ellos dicen aquí, Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso no lo dice Pablo, dice yo aquí, en la primera carta de Timoteo. Esto nos puede llevar a pensar que si Dios quiere que todos nos salvemos, entonces no debería existir el infierno. Pero el apóstol este apóstol nos dice que Dios quiere, entre comillas, no que Dios afirma que todos los hombres se salvarán. Es como si yo dijera que quiero aprobar mi examen final y ese quiero no significa que aprobaré. De mí depende que pase o no. Muy astuta respuesta, ¿no? Pero completamente para nosotros que estamos acá en otro nivel, vamos a decirlo así, de estudio, es tonta la respuesta. Es absurda, es tonta, para no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque es que vemos varias cosas aquí. Primero dice, esto de que el apóstol en verdad dice, él sí dijo que Dios quiere, pero él verdad, quiere, hay que entenderlo como que Dios quiere, pero bueno, depende de nosotros, como que él no se mete en eso. ¿Ya? Pero primero, ¿de dónde sacan esto? Interpretación propia. Y ese es el error, una de las cosas que compartía con la comunidad de apartado donde estuve en estos días, decía, el problema es que los pastores, pastores, cualquier tipo de persona que lee la Biblia, lee y hace su interpretación a su manera. Pero nosotros tenemos un masoret, una tradición, tenemos comentaristas, tenemos toda una sabiduría que viene de la explicación que Hashem le dio a Moshe Rabén. Nosotros no nos podemos adivinar y mucho menos a expresar lo que yo creo aún con mi inteligencia, porque puede ser una respuesta muy inteligente, pero no necesariamente va de acuerdo al Masoret, a la tradición. Ellos están haciendo aquí una acotación que realmente está basada en su lógica, más que en eso. Incluso están interpretando a su propio escrito diciendo que en verdad, sí, utilizar la palabra quiere, pero no es así. Ya no es así. Dios quiere que nos esforcemos y al final de cuentas, bueno. Y otra cosa que dice acá, al final, solamente para tratar de mirar, para hacer un aporte ahí como para ver lo absurdo de toda esta. Dice acá, ¿puede un condenado al infierno arrepentirse? Dice, ojalá pudiera, pero ya no tiene esta posibilidad. El hombre que ha rechazado en su vida la amistad con Dios ya no es admitido en ella. Dice, en el momento de la muerte, el alma es separada por ser espíritu puro, queda fija para siempre en la posición a favor o en contra de Dios que tenía en su último momento de vida. Y Dios rechaza eternamente al condenado, pero no porque lo odie, pues su amor es siempre fiel, sino porque el condenado está eternamente cerrado a recibir perdón. Qué estupidez. Discúlpeme la palabra. Entonces, pero miren cómo solo al meter el concepto de Gilgul, todo cambia, porque según ellos, ya la persona murió, el alma quedó como estaba, ya no hay más, no se puede avanzar, no tiene oportunidad de crecer más, ya, o sea, quedó como quedó, vamos a decirlo así. Y esta es una página contemporánea, vamos a decirlo así. Ya es una página nueva que está explicando cosas modernas de su creencia. Y es allí donde nosotros vemos, con todos los ejemplos que puse, cómo han tratado de maquillar y que suene bonito el tema para explicar algo que la gente se está haciendo la pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que Dios tenga un infierno si Él es amor o tal cosa? Y tratan de dar una respuesta, pero no, están las respuestas completamente erradas y cortas porque dependen completamente de su libro y esa creencia. Todas estas cosas, Baruch Hashem, se están quedando atrás. La gente ya está saliendo de todas estas cosas. La gente está estudiando el sistema de la información y por esa razón es que la gente está saliendo a buscar el camino del monoteísmo, algunos a convertirse también, etc. Ahora, con respecto a convertirse, solamente para hacer una acotación, no es necesario que una persona tenga que vivir el camino de las 7 leyes. En verdad, una persona puede dejar la religión, dejó todo lo que creía y puede acercarse a un Beidín y tal vez empiece un proceso. Pero obviamente, yo conocí un caso, lo conoció mi esposa, pues me comentó, ella lo vio, de una mujer que se presentó ante el Beidín en Israel y tal vez tenía muchas ganas,
pero Beinin le dijo algo, le dijo, mire, vaya, cómprese una Torá y estudie y venga después. ¿Qué significa eso? Que la señora tenía ganas, pero las ganas no son suficientes. No son suficientes. La persona no sabía mucho realmente de judaísmo ni de nada, entonces ¿dónde se va a meter? Ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo. Así le dijeron a esa persona y se fue llorando y todo. No le dijeron que no, simplemente le dijeron prepárese. Entonces ahora, hay un proceso muy bonito que se está viviendo y eso lo compartía también con un amigo, y es que si bien no es que la persona se va a convertir y le pone, bueno, primero estudia 2 años las 7 leyes noajidas y después el tercer año empieza tu proceso de conversión. En verdad no van a hacer eso. No está establecido como un paso para la conversión. Pero es este proceso que ustedes están viviendo es tan bueno precisamente para refinar todo esto, más que solamente conocimiento, también refinar cualidades. Y la persona, a pesar de que no es, nuevamente repito, una obligación pasar por las 7 leyes para hacer un proceso de conversión, en verdad es un gran avance que la persona está haciendo en el momento que vive una vida nahida y estudia y practica y estudia todas estas cosas que estamos hablando. La persona va a llegar, si llega algún día a convertirse, va a llegar con mucha más seguridad de lo que quiere ser y mucha más madurez, y va a llegar más refinado, esa es la palabra, más refinado a ese proceso que va a comenzar. Esa es la verdad, o sea, sí sirve, pero no está establecido como un proceso obligatorio que tiene que ser. Debería ser, es lo ideal, pero para los procesos de conversión no está establecido así. ¿Ok? Entonces, eso es, aquí vemos precisamente cómo esos conceptos, empezando por el Geinon, tienen que depurarse. Y está bien, mucha gente ya aceptó sus 7 leyes, mucha gente ya dejó creer en la religión, en la idolatría de la religión, en el falso hijo de Dios que también es Dios, etcétera, etcétera, el falso Mesías. Pero muchas veces las personas siguen comportándose inconscientemente bajo este tipo de creencias a veces, o siguen tomando decisiones incluso a veces equivocadas por esas cosas inconscientes que las religiones introdujeron en ellos. Entonces, por eso este proceso. Y esto lo repito mucho porque cuando entremos en otros puntos, más adelante, un poco más dentro de lo espiritual, vamos a decirlo así, es solamente con ese objetivo, con el objetivo de aclarar. No para que la persona ahora, o sea, si se dan cuenta, los judíos no perdemos mucho el tiempo en estas cosas. O sea, me refiero, no andamos estudiando sobre el Geinón y hacemos, no sé, cursos sobre Geinón. No, nosotros sabemos que es una realidad, pero nosotros no nos enfocamos a estudiar sobre el Geinón ni sobre los demonios. No le damos mucha importancia a eso, porque en verdad todo el objetivo es este mundo. Y eso lo vamos a ver con el Gan Eden, que yo creo que ya sería la próxima clase. Pero el Gan Eden o el Olam Abba, ¿qué viene después entonces? Entonces, la realidad es que el Olam Abba es en este mundo. Por eso ese concepto de cielo también que dice el catolicismo, las religiones, también es errado. ¿Por qué? Porque para ellos es un lugar donde todo el mundo tiene la misma recompensa independientemente de sus actos. La persona se arrepintió al final de su vida y ya es perdonado. Ya, simplemente así. Ahora, dentro de las leyes de Teshuvah y todas estas cosas, hablamos de que sí, una persona debería hacer confesión y arrepentirse en los últimos momentos de su vida. ¿Ya? Pero los sabios nos enseñan que aún así la recompensa de cada quien no es, o sea, no es igual a la del otro. Por eso hay un Gan Eden superior y un Gan Eden inferior. En el Gan Eden superior están los grandes Sadiquín, como Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, etc. Y en el Gan Eden inferior hay almas que obviamente llegan a ese punto que no es cualquier nivel, pero es un nivel inferior comparado con el otro que está arriba. Pero acá, según el catolicismo, una persona puede ser muy mala, pero si al final de cuentas se arrepintió y aceptó a fulanito en su corazón, como que ya entra al reino de los cielos. ¿Ya? Y no es así, no es así. O sea, eso parece incluso más injusto, pero sí es tan justo que sí puede debe una persona arrepentirse al final de sus días, pero eso lo que va a permitir es que pueda reparar cosas en una vida próxima, o que ese arrepentimiento sea tenido en cuenta para su juicio y tal vez se le aliviane lo que se le iba a dar, etcétera, etcétera. Pero la teshuvah es una misbah.
sí o sí tiene que hacer la persona. Y no sería bueno esperar al final de los días, pero aún así, al final de los días tiene oportunidad. Y eso contradice lo que acabamos de leer, donde decían, está escrito idólatra, que si una persona se arrepiente, el condenado al infierno se arrepiente y dice, eh, ¿qué puede, eh, ¿qué puede él tener alguna oportunidad? Y dice, no, ojalá pudiera arrepentirse, ya no se puede hacer nada. Esto es precisamente una contradicción de lo que estamos diciendo. Para ellos, si no se arrepintió, infierno. Si se arrepintió, cielo. ¿Ya? Pero el concepto de cielo no lo tenemos nosotros. Para nosotros existe una teshuvá que es obligación, incluso al final de sus días, sí, y eso le va a permitir avanzar de pronto en su proceso de rectificación, en su proceso de crecimiento. Entonces sí o sí se necesita, pero vemos incluso algunas diferencias aquí entonces con lo que llaman ellos cielo. Y, y, y otra cosa es que nosotros, si tenemos ese concepto como que el cielo es el objetivo, entonces simplemente la cuestión es vivir, o sea, vivir en este mundo, dejar el cuerpo y vivir en el cielo. Ya, ese sería como el objetivo, pero no. La Torá nos enseña todo lo contrario. El objetivo final es resucitar en este mundo, ya, y vivir en este mundo. O sea, el Olam Haba, el mundo venidero, se entiende también como el mundo que va a venir luego de que Hashem se revele como uno y único y las naciones lo acepten y los muertos resuciten y también los justos de las naciones tendrán parte en el mundo venidero, etcétera, etcétera. Pero todos en este mundo. Ellos tienen yo diría que una confusión intencionada o malintencionada o incluso por ignorancia, pero tienen alguna confusión con conceptos judíos como el Gan Eden, que es lo que de pronto están llamando cielo y precisamente tal vez el cristianismo es consciente de estos errores y ha tratado de estar corrigiendo cosas durante todo este tiempo. Ha estado tratando, como se dan cuenta, que están perdiendo fuerza, por eso han tratado de cambiar papas también, así como que, y buscar la manera de nuevamente ganar terreno, incluso cambiando cosas que durante mucho tiempo la gente creyó y le sirvió para atemorizar, pero hoy día la gente no es tonta y algunos están cuestionando y ellos están perdiendo entonces sus seguidores, vamos a decirlo así, y ellos están buscando la manera de hacer algo y han estado cambiando. El cristianismo es consciente de estas problemas que tienen en su doctrina, lo han estado tratando de cambiar y manejarlo como lo acabamos de leer. Por ejemplo, esa pregunta de si Dios es amor, entonces ¿cómo puede ser que Él quiera que estemos en el infierno? Y dice, no, Él no quiere, realmente, dicen ellos. Pero eso depende de nosotros. Ya, eso dicen ellos. Bueno, son conceptos muy errados. El tema de cielo como tal tampoco existe ese concepto como la gente lo entiende. ¿Por qué? Porque vamos a hablarlo en la próxima clase, hablar un poco de pronto yo creo que se divide en 2 clases para hablar de algunos detalles muy importantes con algunas citas de este tema de lo que llamamos el Olam Haba. Y por qué la Torá, si es tan importante, a veces no lo menciona tan claramente. El Tanaj, pues. Entonces, de eso vamos a entender un poco más en la próxima clase. Pero hoy terminaríamos un poco como esa parte del Geinom, o del infierno realmente, ese malentendido, esa traducción negativa que hay. Y entendamos que no es más todo lo que pasa en este mundo es por la infinita bondad de Hashem. Incluso el Geinom es una expresión de esa bondad de Hashem. Entonces, ahí dejaríamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Adelante. Gracias, Rab, gracias por la clase. Siempre genera mucha expectativa este tema y eso lo vemos reflejado incluso en el número de participantes el día de hoy en la sala. Tenemos 5 participantes. Sí. Así como hay de asistencia, quiero ver las preguntas. Así que ya tenemos por ahí 2 manos levantadas. Tengo ahí a Francisco y después a la estimada Rosa María. Adelante, estimado Francisco. Shalom, shalom a todos. Muchas gracias, quiero Rab, muy hermosa clase. La verdad que me estaba riendo la parte última, cómo le dan vuelta al asunto, cómo tú eres el natural,
en mi humilde lenguaje, le dan vuelta al plato, por decirlo así. Sí. Hay algo muy interesante, querido Rab, me gustaría, si usted me lo permite, hay un texto en la Tanaj, o sea, más bien dicho, en el libro de Job 7:9, donde literalmente Job dice estas palabras, tal como la nube se desvanece y se va, el que baja al sepulcro no volverá más. Y en la versión la Biblia Tanaj, edición Katz, dice también, así como la nube, cuando la nube se acaba, dice, se acaba la nube y se va, así el que baja al sepulcro no subirá más. Entonces, en este texto explica el Talmud que Job negaba la resurrección de los muertos. Pero también la Tanaj, o sea, también, perdón, el Talmud explica, da la explicación y dice, por eso muchas personas de ahí se toman para negar la resurrección de los muertos de ese texto, lastimosamente. Pero sin embargo, el Talmud explica que Job habló esas palabras, que no estaba consciente, sino que él decía esas palabras por su aflicción y su angustia y sufrimiento. Y de ahí se aprende a que a nadie se le debe de pedir cuentas, de rendir cuentas cuando está en medio de angustia y sufrimiento. Entonces, quería aclarar eso porque lastimosamente muchas sectas, muchas religiones allá afuera y todo, niegan la resurrección de los muertos, que es una de las enseñanzas básicas del judaísmo y del monoteísmo. Pero se toma ese texto. Sin embargo, como usted dijo al principio, cuando la persona no estudia la Torá como es debido, la Torá que emana desde de Moshe Rabeno, cuando no estudia las fuentes que están conectadas desde Sinaí, como enseña la Torá fue dada por un solo Dios a Moisés y la transmitió por las generaciones. Entonces, es necesario buscar ese hilo conductor para obtener el conocimiento de lo que está. Entonces, si muchas personas no llegan a ese nivel de estudiar, de entender, se toman ese texto y de ahí no los mueven de que la resurrección no existe, porque realmente es lo que dice en el libro de Job 7:9. Sin embargo, por esa razón quería aclarar ese punto, la importancia de tener un estudio de Torá con un rabino calificado, un maestro de Torá y también con las fuentes calificadas. Ese era mi comentario, querido Rab. Muchas gracias. No, con la Cabot, felicitaciones, muy buen aporte, la verdad que muy, muy oportuno y justo, justo lo que tú decías, o sea, mira que si no se tiene el Talmud, que es la Torah oral, o sea, si la persona, los cristianos tienen solamente la tradición, la Torah escrita, que fue lo que ellos robaron, porque esa es la verdad, pero no tienen la tradición oral y precisamente se ponen a interpretar muchas cosas a su manera. Y ahí está el ejemplo de cómo precisamente la Torah nos explica el Talmud, la Torah oral. Eso que tocas decir, excelente, la verdad, muy bueno. Así es. Hola, Cabo, muchas gracias. Perfecto, perfecto, estimado Francisco, muchas gracias por la aportación. La estimada Rosa María, adelante. Buenas noches, shalom para todos. Buenas Mi noches. inquietud es más como ser humano, como mamá, como persona. Hace días, o sea, la clase suya hoy me viene así como para quitarme la inquietud. Yo tengo un chico sordo, un hijo mío sordo de 33 años. Y hace días yo me quedé observando el comportamiento natural porque todos los hijos se crían y son personas muy diferentes, pero en sí la cultura de la comunidad sorda, llamémoslo así, y ellos no piensan mucho en Dios, no se preocupan mucho. Hay muchos que ahora me he dado cuenta yo que observan el cristianismo o de la iglesia esta cristiana han venido y los han cogido así y traen intérprete y todo. El caso es que yo veo comportamientos muy naturales, muchas cosas que nosotros ya como seres humanos hemos como tratado de dejar. Yo trataba de explicarle al hijo mío que Dios estaba, que él veía todo, que él debía portarse mejor, que debía de tener más respeto, y de repente me miró a la cara y me dijo, yo no te entiendo. Y yo me quedé mirándolo y yo, bueno, si no me entiende, hay cosas que, verdad, es difícil interpretar. Porque la persona sorda, si usted no le dice a que él es malo, él no es amigo suyo. O ellos es por lo que ven, por lo que no les muestra. Pero entonces a mí me da la inquietud.
si ellos no oyen, si ellos no se enteran de esto, si no hay interpretación que ellos puedan entender, ¿y qué pasa cuando una persona fallece, una persona sorda, que no oiga lo que nosotros hoy estamos oyendo? Sí, bueno, en verdad sí hay formas hoy día que las personas pueden conocer un poco de Hacerle eso. O sea, entender. sí, sí. No sé cómo de pronto usted la siente entender, pero igual ellos tienen su lenguaje de señas, ¿no? Entonces, Sí, aún de esa forma se les puede enseñar, sí. ay, Ujú. ese lenguaje de señas, pero Ajá, cuando Creo no que lo la quiere mirar estimada a uno, Rosmar cierra dice, los ojos, rap, hacen así. ajá. Bueno, Sí, entonces me voy a poner en la tarea de que el Eterno me muestre más sí, o bien sea, cómo hacerle en la interpretación. hay maneras, Baruch Hashem, hay maneras sobre eso. Me enteré, me parece, hace tiempo que alguien estaba como componiendo partes del Talmud como en lenguaje braille también para personas. Ah, ok. Entonces, escuché, ahorita no estoy muy seguro, pero escuché de algo así. Entonces, sí hay maneras obviamente no es fácil, o sea, porque, por ejemplo, puedes aprender lenguaje de señas o es, No, por ejemplo, yo me defiendo bastante ajá, con el lenguaje de señas. Lo que pasa es que los chicos, ellos, en realidad, bueno, no sé, perdónenme todo, de pronto no fue como al ajá, momento de la pregunta, pero yo sí me inquieto porque yo soy la mamá. Y yo lo veo ujú, como que a veces hay cosas que, ay, ¿cuándo era que cambia todo eso? ¿Por qué será? ¿Cómo hago para decir? ujú. Pero entonces, cosas pasan, él y yo no vivimos juntos. Pero él sí escribe, él No, habla, sí habla. él lee, él escribe, él estudió, él trabaja, él solo es sordo. Ujú, pero puede hablar Solo también. es sordo. Lee los labios. Ujú, pero habla, no Pero, habla. "No, regularmente la persona que no es pronuncia sordo, palabras, pronuncia, o Mm, sea, él es un sordo con una hipoacusia profunda que él nació así. Pero bueno, mm. yo estoy como preocupada más bien como por Bueno, su vida mire, espiritual. hay cosas, no, cada caso se analiza, vamos a decirlo así, pero también hay personas con este tipo digamos, de dificultades que la Torah le exime de mis votos, ¿ya? O sea, le exime de mis votos precisamente por su condición, vamos a decirlo así, entre comillas. O sea, de cierto mi voto no está obligado. Es como una persona que es otro caso diferente, pero una persona, por ejemplo, que nace con un problema tipo, digamos, síndrome de Down o algo así, son personas que se le eximen de mis votos. Con respecto al sordo y con respecto al ciego, Condiciones. sí, con respecto al sordo y al ciego también hay detalles en los que se les puede eximir, digamos, no está completamente obligado de ciertas mis votos, pero cada caso hay que analizarlo muy detalladamente. Pero por su parte espiritual, digamos, o sea, que es su preocupación como madre, vamos a decirlo así. Entonces ahí donde vemos la justicia de Hashem, hay cosas que no están obligados a ellos. Y obviamente, ¿quién mismo le causó esa condición? Obviamente Hashem, por algún motivo que de pronto nosotros no entendemos. Entonces todo lo está dirigiendo Hashem, no es alguien que esté fuera del plan de Hashem. Entonces, más allá de eso, no podría especular, digamos, qué está pasando ni cómo puede o qué pasaría con esas almas, pero yo creo que obviamente Hashem está haciendo lo correcto con cada uno y obviamente que él dentro de su dificultad está haciendo o lo que debe hacer para rectificar. Y si aprende, obviamente, porque no hay que limitarlo por eso, si aprende o si puede leer y si puede comprender un poco de todo esto, pues también sería algo muy bueno, Baruch Hashem. Pero entonces eso como cualquier otra persona toma tiempo, porque incluso una persona que tenga todos sus 5 sentidos Sí. también a veces son sordos, porque tienen los 5 sentidos pero no Ay, escuchan. Entonces, aún así, con una persona así tampoco no puede enseñarles directamente, hay que dejarle también que ellos vayan como escuchando, como aprendiendo de acuerdo a su interés. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos por escucharme y a usted, Raf, por responderme. Tranquiliza un Bueno, poquito mi corazón. sí, Baruch Hashem, Buenas qué bueno. noches. Gracias, gracias. Bueno, sí. gracias, estimada Rosmar. La verdad es que sí es una pregunta interesante porque entiendo, Ujú, yo lo veo desde el aspecto de comunicación semiológico. O sea, una ujú, persona que utiliza el lenguaje, utiliza muchos recursos para poder expresar metáforas, cosas, analogías, cosas como ujú. justamente estos temas que son bastante reflexivos. Y entiendo que el lenguaje de señas es muy literal, por lo que nos dice la estimada Rosa María, que es solamente con Mm, recursos visuales que lo tienen ahí, cómo te hago desarrollar una idea compleja, ¿no? ujú, Es bastante interesante lo que la estimada sí, Rosa María. interesante.
ahora que tú me explicas, entiendo mejor un poco también el tema, como Y creo yo que la iba verdad por no, esa no he línea. tenido, sí, no he tenido a alguien cerca, digamos, para conocer un poco la vida de una persona que tiene esta De hecho, en la dificultad, la verdad. fundación hay una persona que es sorda y, Ujú, y que estuvimos traduciendo muchas veces las clases, se transcribían y se le pasaban para que las leyera, porque él, curiosamente, evidentemente, siempre estuvo muy interesado en participar en las clases de la ujú, fundación y se le hacía este trabajo de transcribir las clases para que él las leyera. Pero ujú, entiendo la preocupación de la estimada Rosa María, que son claro, figuras tan retóricas, tan complejas de poder, son tan abstractas que cómo las puedo yo interpretar a señas, que yo entiendo que es ujú, Eso sí es. Rosa así María, ¿no? es. ¿Y qué podría yo esperar? O sea, yo soy la mamá y uno es mamá. Todos de padres nos preocupamos y pensamos, o sea, hoy tenemos claro, me disculpo pues que metí la cuchara otra vez, hoy tenemos claro No, tranquila. de que cada uno responde por sí y nosotros ya vamos, como dice el rap, a otro nivel, vamos creciendo, el Eterno nos ha permitido este tiempo, este espacio para transformar nuestro camino, no sé si será bien interpretado, pero uno sí piensa en los hijos. Ujú, Cuando usted dijo que tercera, cuarta generación, créame que me quitó un peso de encima para muchas cosas, ujú, de ujú. verdad. Sí, sí. Pero uno sí piensa, ¿cuál hijo amas tú? El que no está, el que está enfermo, el que no come, el que no estudió, el que está cojo, el que está alentado, el que está a mi lado. Entonces, el sordo, Ujú, el chico que sí. yo tuve sordo, en un principio natural en este mundo, fue un choque emocional muy bravo. Y yo Ujú, me le quito el sombrero, es de altivo, de grosero. A veces es así ujú, como todos los seres humanos, ujú, pero es un guerrero de la vida y se defiende bastante. Pero yo soy su sí, mamá y yo digo, pero ¿y en qué iremos a parar? ¿Y cómo hago? ¿Y cómo le hago saber que es que no vamos por aquí, que son ya no se deben, cosas que ya no debemos? sí. Ujú. Pero bueno, gracias porque me desahogué. Gracias por escucharme, por Sí, la no, clase de escucha. hoy. Yo creo que sí, aprovechando que el lenguaje es como un poco literal, como dice Francisco, Israel, perdón. Entonces puede ser precisamente que uno deba empezar por lo sencillo, o sea, incluso hablando del nivel de Hasidut y otras cosas profundas, a veces incluso que uno, como dije, tiene todos sus órganos sentidos, a veces se le hace un poco difícil entender, entonces lo mejor es empezar por respecto a lo que son las leyes, digamos, a las cosas más prácticas. Puede ser que por ahí se puede comenzar y obviamente asesorarse con alguien que maneje un poco el idioma. Eso haría yo, porque en verdad el lenguaje de señas, para yo poder saber cómo hacer, me tocaría conocer un poco el lenguaje de señas y en base a eso, mira, entonces, ¿cómo puedo yo llegarle un poco con esos temas? Bueno, dada la oportunidad, en algún momento Ujú, yo me siento bastante bien, tengo 4 ujú, niveles y a la orden para todos. Aunque el castellano de nosotros en Latinoamérica es muy diferente, varían muchas palabras, pero hay muchas palabras muy comunes y en ujú. cuanto necesito, yo pueda colaborar para todos. Hoy me di cuenta que puedo servirle. por Bueno, Baruch ahí, Hashem, Baruch por ahí la Hashem. voy a contactar en individual para un proyecto que tenemos de traducción. Claro, claro que sí, con Luego el les mayor digo. de los Gracias, gustos. Qué gracias. Gracias pena, a ustedes. Rabino, qué pena que meta la cucharada rapidísimo ahí. No, aquí no, nadie está metiendo la cuchara, aquí estamos en un periodo de participación. Bueno, vi una vez un rabino que, mudo, que lo entrevistaron los de los mexicanos, el rabino Abu y el señor No, Shayo. No sí. sé si él da clases así y si tiene videos, de pronto Israel que está en México puedes averiguar. Pues lo entrevistaron y verdad, y era un rabino mudo y cómo hacía y Ciego, enseñaba y ciego. todo. Y no, entrevistaron a otro ciego, pero había uno mudo que yo vi la entrevista y está en el canal de YouTube. Entonces, Lo no voy a sé, buscar Ujú, porque no miren lo he a ver si visto. de pronto da clases y sería muy interesante. Lo voy a buscar porque no lo he claro. visto. Y si la fundación tiene un proyecto de inclusión que busca difundir no nada más a aquellas personas que están con todas sus facultades, sino también a aquellas que están en búsqueda de sentir significado y que incluye a personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, estimado ¿Sabes qué? Ariel, es que son, Yo creo que eso es un reto. Yo, por ejemplo, te voy a decir algo. Yo hace algunos meses atrás estuve practicando con mi hija algunas palabras porque yo quiero aprender el lenguaje de señas, pero no sé si me di cuenta o estoy equivocado, pues, que también como que varía de acuerdo a la región, como que algunas señas, algunas sobre señales todo son aquí en muy... Colombia, Rap. Nosotros Eso, tenemos un entonces... español muy diferente en muchas partes del país. Ujú, pero es un reto personal mío también y también se lo quiero transmitir a mi hija porque
ya que tú lo dijiste de inclusión, eso es muy bueno, porque incluso uno puede, hoy día, Baruch Hashem, hay personas que tienen estas dificultades, pero que están trabajando, son personas completamente O funcionales y sea, todo, y uno necesita saber eso. Yo pienso que es una necesidad. Sí, es bueno, algo ya. que a nosotros como no ágidas nos toca ver de qué manera desarrollamos ese aspecto Ujú, para la sí. la verdadera inclusión y participación. Ay, mi respuesta a el estimado Ariel Agudelo. Ariel, Sí. la respuesta aquí es, dices, ¿cómo hace el rap mudo? El rap que, bueno, la primera no se dice mudo porque se ofende, menos mal que no, ellos no nos oyen. Pero Ujú, entonces, es la persona sorda la que nos enseña a nosotros porque ese es su idioma. ujú, Todos los profesores de lenguaje de señas son sordos. Y ujú, para ellos es muy ofensivo que vaya un oyente y les enseñe a ellos a hablar. Eso es otro idioma totalmente. Entonces tú te ujú, vas a encontrar, o donde haya sordos, donde hay escuela de sordos, los profesores son sordos, son personas sordas. ujú, Y eso es, ujú. no se queda como que, ¿cómo hacen? O sea, es impresionante. De verdad que el Eterno es Interesante. grandísimo con todos, con todos. Es Así como es. cuando aprendes inglés, te enseñan maestros de inglés y no hablan nada de español y ahí a fuerzas tienes que aprender inglés, si no, no te van a entender. Exacto, Ujú, tal cual. Ok, perfecto, así bueno, es. cierro esto que se extendió un poco, le doy la participación a los demás. Estimada Norma, adelante. No, está muy interesante, la verdad. Todo, hasta ya se me olvidó Sí, las preguntas. No, no es cierto. Muy, muy buen tema. De hecho, el sí. tema del infierno es lo que a mí en lo personal me tenía peleada con mucha gente, muchos religiosos, Ujú, porque lo que usted leyó, todo el mundo, esa es una única respuesta que dan. O ujú, sea, entonces yo decía, ¿cómo es que me dices que Dios es amor? Y al final lo quema uno. ujú. O sea, y por la eternidad, ¿qué pasa con esa gente que, pobrecito, 20 años, vivir 20 Ujú, años, gozar de la vida para una eternidad quemándose? O sea, no, ¿dónde está el amor? Precisamente ujú, ese era mi tema de pelea. ujú, Entonces le agradezco mucho a Shem por esta clase y porque sí, todo encaja, ¿no? Solo ujú, tengo, a ver si entendí bien, Rabino. O sea ujú, que uno va al Geinom o a donde le toque ir, dependiendo del juicio, cuando ya no reencarna. O sea, el juicio cuando uno muere, entiendo yo, o no sé, que el juicio de uno depende a los méritos ujú, y las cosas no tan buenas que uno hace. Se le da el ujú, juicio si tiene que volver a una reencarnación o va al ujú, Geinón o va a seguir errante o bueno, todo lo ujú. que usted mencionó. ¿Entendí bien o no es así? Sí, exactamente. O sea, digamos, se determina cuál es, dentro de lo que nosotros podemos saber, vamos a decirlo así, la teoría general, es que sabemos que en este juicio Hashem determina qué es lo mejor. Recuerda que también hay ángeles acusadores, también diciendo, no, pero esta persona hizo esto, entonces también hay otros ángeles que dicen, no, pero también tiene estos méritos. Entonces, basándonos en esas cortes celestiales, y Hashem es el juez, él decide entonces cuál es el mejor procedimiento con esta alma. Ya, entonces ahí se determina si es un Gilgul o si es el Geinón, pero incluso el Gilgul es algo normal, es donde debemos aprovechar los Gilgulín para recuperar o reparar las cosas. Eso sí, por eso es importante cuando nos hacemos conscientes de toda esta verdad, toda esta enseñanza, entonces nos preocuparemos más por nuestros actos y con la intención de corregir. Pero como ya esos juicios, digamos, ocurren eh, fuera de nuestro conocimiento, no sabemos exactamente qué pasa o que a qué alma se determina tal cosa, pero sí son esas posibilidades de que ocurra, ya sea no, incluso que el alma merezca de pronto el Gan Eden, incluso un alma que está en el Gan Eden inferior puede pedirle a Hashem que quiere subir de nivel, ese es el tema que hablamos en ese momento, no todo el mundo recibe la misma recompensa, pero también puede pasar con un alma que ya está en el Gan Eden, quiere subir más en nivel y la única manera de hacerlo es venir acá. Y entonces Ujú. almas reencarnan nuevamente. Son almas que a veces vienen a ayudar y son almas que tienen poco que reparar, pero es toda una matriz compleja, vamos a decirlo así. Va a Ok. depender de todas de las almas y de lo que sea lo mejor para eso, pero definitiva, sí, Hashem determina qué es lo Ok. mejor para el alma y ya eso lo define él. Sé que en definitiva, si estamos aquí es porque tenemos una gran oportunidad de reparar, definitivamente. Obviamente, Es de sí, cuando las personas, preocuparse sí, por reparar. cuando las personas terminan su tikkun aquí, ya Hashem los retira.
Ya Hashem los retira Ok. este más. Y tengo otra pregunta con ese, pues quizás no sé el tema, pero siempre es, no sé si son almas o espíritus, pero ese otro como mundo paralelo, o no sé, que pues también Hashem lo creó, al final, cuando sea la redención, ¿ellos van a tener cuerpo o qué pasaría, qué pasa con esas? Bueno, primero no sé si son almas en sí o son creaciones que luego tendrán que acabar o no sé. No, hay seres de las Klipot que eso sí los creó Hashem directamente. O sea, seres, por ejemplo, como los demonios, los duendes, todas estas cosas que tienen su nombre en hebreo, espíritus que son dañadores, o sea, todas estas cosas que son creaciones de Hashem, él mismo les va a, él mismo va a retirar las Klipot del mundo, él mismo va a retirar el mal del mundo y estos seres van a dejar de existir tal cual como los conocemos. Pero con respecto a las almas que también se mueven, como dicen, en este mundo espiritual, cada alma de aquí a que llegue Mashiach y que, digamos, veamos la resurrección de los muertos, cada alma va a recibir el juicio que necesita. O sea, no va a pasar que llegue la resurrección de los muertos y de pronto queden almas sin juzgar. ¿Ya? Entonces, todas las almas van a recibir su juicio y precisamente eso es lo que va a determinar la resurrección de los muertos. Cuando todo esto pase, ya todo este mundo tal cual como lo conocemos con el mal, digamos, con los demonios, todas estas cosas van a cambiar. Ya no va a ser así como lo conocemos. Ok, muchas gracias. Sí, precisamente es por ese libro de duendes que le hacía la Ajá, pregunta. Muchas gracias. sí. Ok. Perfecto. Bueno, concluimos con la última participación de la Rabanit. Adelante, estimada Rabanit. Tiene su manita levantada. Shalom a todos, ¿cómo está? Quiero darle un aporte a la madre que expone el tema de su hijo, que es mudo. Yo soy docente, yo tuve la Perdón, oportunidad. señora Romar, ¿cómo se le dice entonces si no se le dice mudo? Usted no dijo la palabra, ¿cómo es la mejor forma de llamarlo? Se le dice solamente que es una persona sorda. Sorda, ok. Sorda. No se Bueno, le dice gracias ni por sordomudo ni nada, solo sordo. Sordo, sorda. Ok. ok. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 3 jóvenes que estaban estudiando para maestros en la Normal Superior de Montería, que es una institución que forma docentes, y eran 3 jóvenes sordos que se estaban educando para docentes y yo les orientaba una materia de informática y utilizábamos la tecnología para hacer como esa interfaz, ese medio también para que ellos se comunicaran no solamente a través del lenguaje de señas. Hoy en día hay software que permite hallar esa otra posibilidad. Pero algo muy interesante que yo aprendí con ellos y yo le enseño a esta mamá que expone su caso, y es que trabajarle mucho a esta persona con esas características, estas condiciones, la observación, que ellos sean muy observadores de todo lo que sucede alrededor y trabajarle mucho lo que es el análisis a través de preguntas bien hechas, puntuales, que lleve a la persona a analizar y primero interiorizar lo que ve y generar preguntas y después exteriorizarlo. Eso ayuda mucho a el análisis y la observación ayuda mucho a una persona a hallar la verdad. Y ese camino lo usé con los jóvenes. De que ellos observaran mucho sobre el contexto educativo y hacerle preguntas muy claves para que analizaran y que desde ellos se generaran nuevas preguntas. Bueno, muchas gracias. No, Excelente, excelente, muchas a gracias, amor. ustedes, mejor dicho. Mi esposa tiene una Muy maestría en agradecida. educación y ella tiene mucha vocación, la verdad, con la enseñanza. Y bueno, muchas gracias, ¿verdad? Muy buenos consejos. Gracias, amor. No, a ustedes, muy agradecida Ujú. con el Eterno por todos ustedes. Me puso en el lugar que era. Sí, No, la Baruch verdad es que Hashem. fue una muy buena pregunta, un muy buen tema. Se ha extendido bastante productivo esta última interacción. Y gracias a Hashem porque nos permite tener todos los recursos y todos, Antes de incluyendo. terminar, perdón, Israel, discúlpame.
Antes de terminar, quiero compartir, yo tengo unos alumnos a los que estaba visitando en la comunidad de Apartado, una comunidad no ajida presencial. O sea, no es una comunidad no ajida virtual. Yo creo que ellos son pioneros aquí en Colombia con este tema. Y de hecho les voy a compartir una foto de la visita que tuve allá con ellos. Son bastantes personas, la verdad, un grupo que ya vengo ayudando y algunos otros rabinos también le han ayudado hace tiempo y son un grupo muy bueno, o sea, ya tienen su proceso bien establecido, son bien formaditos, un grupo de estudio, estudian cada semana. Y también he estado hablándoles un poco el tema de los talentos, he estado como buscando sus cosas en las que ellos hacen cosas muy buenas y digamos están emprendiendo, vamos a decirles, emprendiendo en estas cosas. Y yo me siento muy feliz con un regalo que me hicieron y aquí lo quiero compartir. Es esta, mira, ve, personalizada, Rabino Asher, dice, y tiene el logo de Ara Morillán. Entonces, hay unos alumnos que se dedican a estas cosas no sé cómo llamarlo, manualidades, no sé, son muy bonitas. Y bueno, ahí quería compartirles esta obra de arte que me gustó muchísimo. Y bueno, creo que es, cualquier momento se está pensando para de pronto mandar a México porque hay una persona interesada. Entonces, ahí está ese emprendimiento que ya en algún momento hablaremos con ustedes también para una reunión así y poder ayudarles también con sus emprendimientos, todo esto de desratación que es parte de la vida no ajida, porque también la parnasa y aprovechar los talentos que Dios nos dio. Vamos a exportar esos productos y colocarlos en tiendas específicas aquí en México para... Sí. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Rab. Gracias a todos por haberse conectado a la clase del día de hoy, como siempre, muy edificante. Gracias a todos por su gran participación y principalmente por tenerle la confianza a la Fundación de poder entregar su aprendizaje a esta institución. De nombre de la Fundación, de Shaul y de Francisco, del Rab, no sé si quiere agregar algo más. No, él me está preguntando por las historias así que de hoy, pero ya se las traigo para la próxima clase con desratación. Le deseo a todos una Gracias, excelente noche, que pasen una muy bonita noche y que Dios les multiplique. Igual, ahí la todos. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Que